quiero agradecerles a todos ustedes por esta participación, y cuando me refiero a todos son haber tomado parte de su tiempo para acompañarnos en este proceso tan importante que es todo lo que tiene que ver con capacitación. El conocimiento sabemos que es fundamental. Agradecimiento a Syngenta por invitarme justamente a hablar de esta problemática y es una problemática realmente muy compleja, como vamos a ver, de esa interacción que tiene tanto el patógeno con la planta y, por supuesto, el vector, que en este caso vamos a hablar de uno de los más importantes, que es Dalbulus maides. Igualmente quiero agradecerle a todo mi equipo de producción que nos ha acompañado justamente en la construcción de toda esta producción audiovisual. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de vectores, cuando estamos hablando de algo que va a llevar hacia otro lado, a un organismo, o a lo que no sea un organismo, como vamos a ver ahora, entonces estamos básicamente hablando de lo que es el transporte. Estamos hablando del transporte. Ahora bien, la pregunta que sigue allí es, ¿por qué requieren los patógenos? ¿Por qué los patógenos están buscando o requieren realmente de un vector, de alguien que los transporte, de alguien que los mueva? Entonces, pues básicamente es porque no tienen movimientos autónomos. Es decir, que ellos necesitan pasar de una planta A hacia una planta B, que sería una planta sana. Y entonces, de esta manera, poder diseminarse. Esa es la razón por la cual necesitan de un transportador. ¿Y quién lo puede transportar? ¿Cuál es el mejor o cuáles serían los vectores en este caso? Entonces, básicamente, estos vectores pueden ser el viento, puede ser el agua, puede ser el contacto planta a planta para algunos, y también, por supuesto, animales. Entonces, ya vendría aquí una pregunta dentro de este contexto, y es, ¿cuál de todos estos es el transportador ideal para estos patógenos que tenemos en el maíz? Pues básicamente estaríamos hablando de animales. Un animal. ¿Sí? Y la razón del animal es que los animales tienen movimientos totalmente autónomos. Esa es una gran ventaja que tienen entonces los animales, y con la cual estos patógenos aprovechan justamente esa condición que tienen los animales. Entonces, el vector está siendo transportado básicamente por un organismo que se va a poder mover, que tiene un buen desplazamiento. Entonces, esa es la característica importante que tiene para poder justamente pasar de una planta que tiene pues, el patógeno a una planta que está sana. Entonces, la primera conclusión que nosotros tenemos acá básicamente es que los patógenos no tienen, y estamos hablando de la mayoría de patógenos, no tienen un movimiento que es autónomo y necesitan movimientos que son pasivos, es decir, que necesitan un transportador, algo que los mueva de un sitio a otro. Entonces ahí tendríamos la primer característica dentro de lo que sería entonces estos patógenos que están afectando el cultivo de maíz. Ahora, vámonos hacia otra parte. Y la otra parte nos lleva a lo siguiente. ¿Cómo realmente se da el proceso de transmisión por artrópodos? ¿Cómo se da? ¿Cuál es esa interacción que hay entre uno y otro? Entonces vamos a ver lo que son básicamente son diferentes pasos. El primero es un periodo de adquisición. ¿Qué es el periodo de adquisición? Es el momento en que el animal, en este caso el vector, está consumiendo o tiene una interacción con la planta en este caso, y va a incorporar básicamente vía alimentación, pero también los hay vía contactos para otro tipo de patógenos, inclusive para algunos hongos. El contacto es más que suficiente. Entonces, ese periodo de adquisición es un momento muy importante para poder justamente tomar. Y vamos a ver cómo los patógenos pueden llegar a manipular justamente al vector para poder que tome y consuma ese alimento. Entonces, ahí tenemos esta primera parte. El segundo se conoce como un periodo de latencia. El periodo de latencia básicamente, ¿qué es? Que ya se adquirió por parte del vector, ya adquirió el patógeno, y entonces va a sufrir todos unos pasos dentro del insecto para poder llegar justamente a un sitio especial dentro de este.
y estamos hablando de, particularmente, de los que están afectando de manera mucho más drástica al maíz. Entonces, ese es el segundo paso, es allá en el interior, ya al interior del insecto, entonces va a sufrir todos unos movimientos por dentro para poder volver nuevamente a salir. Y la tercera parte entonces sería el periodo de inoculación. Y ese periodo de inoculación, estamos hablando de una interacción entre el artrópodo patógeno, el artrópodo, perdón, y el que es patogénico, el artrópodo que tiene el patógeno y la planta. Y es una planta, en este caso sería una planta sana. Entonces, ¿qué tipo de interacciones realmente uno va a encontrar entre este artrópodo, el artrópodo y la planta? Es decir, digamos, dejemos a un lado el virus o dejemos los patógenos a un lado y pensemos cuando llega un insecto a una planta, entonces, ¿qué interacciones físicas realmente va a tener? Entonces, las interacciones básicamente tienen que ver con un contacto tarsal, con el contacto con las patas. Cuando él aterriza, cuando él llega a la planta, entonces con las patas él va a tener un contacto. Entonces, ese es un primer encuentro que él tiene con las patas. Recordemos que en el caso de los insectos que son fitófagos, es decir, aquellos que se alimentan de plantas, las patas representan algo muy, muy importante para estos. La característica más importante que puede tener la pata, que le da una información a los insectos, es que en las patas están las microlenguas, es decir, los insectos saborean, los insectos fitófagos. La mayoría de insectos, y estamos hablando de los insectos que son fitófagos, requieren tener una información y es una información de la planta. Entonces, utilizan una serie de pelos sensoriales que tienen en las patas que se conocen como quimioreceptores gustativos. Esos quimioreceptores gustativos son microlenguas. Simplemente cuando el animal está caminando, cuando el animal se está desplazando sobre la superficie, está saboreando, se está dando cuenta qué tipo de planta es realmente en la que él se ha ubicado. Entonces, ese es un primer contacto. Y ahora vamos a ver la importancia o no que puede tener esto para la transmisión de un patógeno. Y el segundo encuentro que tiene con la planta también es otro tipo de contacto, pero ya es un contacto de mayor profundidad. Y básicamente estamos hablando de un contacto en el cual el animal va a ingerir alimento, va a tomar alimento. Entonces, ese encuentro realmente va a ser para poder consumir alimentos. Básicamente, esto, digamos, son dos partes importantes que es fundamental tenerlas presentes, porque aquí en esta parte es donde comenzamos a visualizar básicamente cuáles pueden llegar a ser algunas de las estrategias de manejo que uno puede generar para una plaga tan compleja como sería un Dalbulus maidis. Entonces, aquí lo que estamos viendo básicamente, este es el aparato bucal de Dalbulus maidis, aquí está el estilete y esta es la superficie de la hoja, y ahí es donde él está tomando alimento. Entonces, eso es básicamente lo que nosotros estamos generando dentro de todo este conocimiento, y es poder meternos dentro de estos insectos y justamente entender esa relación de lo que sería el patógeno con el insecto a través de la planta. Ahora bien, aquí debemos hacernos una pregunta, y una pregunta bien, bien interesante. Y analicémoslo así. ¿Por qué los patógenos están más relacionados, están más asociados con insectos que son picadores, chupadores o picosuctores que con los masticadores? Uno con una Spodoptera frugiperda, uno no habla de transmisión de virus o transmisión de patógenos. Con una Helicobacter pacea, una Griotes, una Grotis ypsilon, estos lepidópteros, o con unos crisomélidos. Aunque sí hay algunos crisomélidos que son vectores, pero de una manera, digámoslo, es diferente. Y no es una transmisión tan drástica como sí lo tienen los que son picadores chupadores. Entonces, ahí estamos viendo una condición, y es que son picadores chupadores los que están generando ese movimiento. Y vamos a ver cómo se da esa interacción entre el patógeno y el vector. Ahora bien, preguntemos esto. ¿Ustedes creen que tiene que ver cómo se alimentan? ¿Por qué no me escriben en el chat? Escríbanme allí en el chat e indíquenme. ¿Ustedes creen que tiene que ver
la forma como se alimenta un picador, chupador o un masticador con el cual hay una transmisión del virus? Vuelvo y pregunto. Tenemos dos situaciones. Plagas que son picadoras, chupadoras. Acá tenemos una chinche. Esta es la chinche colaria, es una chinche de los pastos y está introduciendo, mire, introduce su estilete en la lámina foliar. Entonces, esta es una plaga que es picadora, chupadora. Y la otra plaga sería entonces una plaga que es masticadora. Entonces, la pregunta es, ¿tiene que ver la forma como se alimenta este animal, uno que es masticador y el otro que es picador, chupador, con la transmisión del virus? Sería interesante que me escribieran y cuéntenme, Lorena, cuéntame si ya nos han escrito algo acerca de esta pregunta. Claro que sí, Edison. Hay unas personas que están diciendo que sí influyen, otros dicen claro que sí, otras personas dicen es como una inyección, otra persona escribe por el estilete que puede ingresar al inóculo al tejido sin suprimirlo. Todos los que han escrito dicen que sí, tiene que ver. Bueno, les cuento, les doy la respuesta. La respuesta es no. Saben que no tiene que ver con eso. Es decir, no es la forma de que ellos se alimenten, que si son picadores, chupadores o son masticadores, lo que está llevando a que transmitan el virus. Venga, les cuento por qué no. Les cuento por qué no por lo siguiente. Hablemos de algo que se conoce como la ecología de la herbivoría. ¿Qué es la ecología de la herbivoría? Básicamente es que las plantas se tienen que defender de cualquier organismo que se vaya a alimentar de ellas. No importa si es una vaca o es una larva como una espodóptera, como una copitarcia. E inclusive puede ser un patógeno. Se tienen que defender. Es decir, las plantas tienen que buscar o han buscado a través de millones de años los mecanismos de evolución en los cuales ellos requieren defenderse de esos organismos. ¿Sí? Básicamente es eso. Y nosotros inclusive, mire, veámoslo así y hagamos un paréntesis acá referente con el COVID-19, con este coronavirus. Sabemos que una de las estrategias evolutivas de nosotros es que nos podemos defender de ese virus. Hay unos que infortunadamente no lo lograron y no pasaron esa prueba. Pero la mayoría, y estamos hablando de la mayoría de humanos, porque el porcentaje realmente de todos los humanos realmente es mínima comparado con los que han logrado pasar al otro lado. Entonces, esas son estrategias que tenemos nosotros, mecanismos de defensa contra un patógeno, como en este caso sería el COVID-19. Entonces, asimismo, las plantas tienen que entrar a defenderse. Eso es bien importante, porque ¿qué pasa si no se defienden? Pues simplemente se van a extinguir. Entonces, ahora bien, ¿cuáles son esas defensas que tienen las plantas que son importantes tenerlas presentes? Entonces, hay básicamente dos tipos de defensas y unas defensas que son físicas. Las defensas que son físicas, estamos hablando, por ejemplo, de espinas. Entonces, estas espinas son importantes ¿para quiénes? Para mega herbívoros. Para mega herbívoros, es decir, estamos hablando de vacas, estamos hablando de ciervos, estamos hablando de cebras, estamos hablando de rinocerontes, estamos hablando de elefantes, ¿sí? Animales que son grandes, que se están alimentándose de la planta y entonces lo que hacen es que evitan que al menos una parte, una gran proporción de lo que está ofreciendo la planta, que sería en este caso hojas que requiere ella para los procesos de fotosíntesis, entonces evita que estos organismos la vayan a acabar. Ella ofrece una parte, finalmente pierde algo, pero no pierde todo. Y para eso entonces utiliza lo que serían, en ese caso, las espinas. Bueno, veamos esta situación bien interesante. Esto que estamos viendo aquí, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto que estamos viendo aquí, esto es una espina. ¿Y es una espina de qué planta? ¿Alguna sugerencia? Escríbanme en el chat y Lorena me cuenta. Aquí ya hay una persona que dijo de una rosa. Eso es un buen ojo. Una rosa. Una rosa, sí, no está fácil, ¿no? Sí, Está difícil. rosal, mimosa. ¿Sí? Eso, una rosa. Sí, la mayoría son rosa, Entonces, Edison. son rosa, perfecto, gracias. Gracias a todos los que dieron la respuesta. Entonces, miremoslo así. Esta rosa
¿qué le puede hacer a un insecto? Pues, miren, ¿qué le puede hacer a un insecto? Eso es un áfido. Hice la cámara acelerada, mire. Eso es un áfido, no le hace nada. Es decir, las espinas no están diseñadas para insectos pequeños, para artrópodos pequeños. ¿Por qué? Porque pues finalmente esto es para grandes organismos. Entonces, pero tienen que defenderse también. O sea, no pueden permitir que los insectos o los artrópodos, porque hay ácaros, ¿sí? Los artrópodos se alimenten de de las plantas. Entonces también tienen que buscar otros mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa que son combinados, en los cuales también, bueno, hay pelos que se llaman tricomas, que producen las plantas, que también sirven de defensa para estos pequeñines, pero también para los grandes y para los pequeños, entonces tienen defensas químicas. Todas las defensas químicas básicamente lo que evitan es que cualquier insecto, cualquier artrópodo que se vaya a alimentar de estas, entonces se vaya a afectar. Y cuando hablamos de afectarse, entonces estamos hablando de dos conceptos. Hay un concepto que se llama antibiosis y otro concepto que se llama anticenosis. La antibiosis es antivida. Es cuando afecta la biología, por ejemplo, en este caso de este Thrips, de este Franklinella occidentalis, que se alimentó de una planta en la cual él no tenía cómo defenderse de esa planta y finalmente se murió. Entonces, son biomoléculas que están afectando a estos organismos. Y el otro se llama anticenosis. Anticenosis, hay una palabra que es muy frecuente por estos días y es la xenofobia. Y cuando uno tiene xenofobia, uno le tiene fobia a un extranjero. Entonces, la xenobiosis, ese concepto de xenofobia tiene que ver con sacar al animal. Entonces, ese concepto es importante y estaríamos hablando básicamente de qué produce la planta a nivel de biomoléculas. Estamos hablando de metabolitos secundarios. Los famosos metabolitos secundarios que todos conocemos, donde hay más o menos hay alrededor de unas 60.000 moléculas, biomoléculas. Y les cuento, se está buscando para el COVID-19 dentro de las plantas cómo defendernos de ellas a través de lo que serían esos metabolitos secundarios de las plantas. Y eso es lo que extraemos y lo que llamamos extractos botánicos. Entonces, esos extractos botánicos se sacan, se obtienen de una manera totalmente especial y que aquí pues participan los químicos, los ingenieros químicos, los bioquímicos y todo el grupo biólogos y entre otros, para poder justamente extraer lo mejor de esa planta y justamente incrementar sus proporciones. Entonces, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los patógenos del maíz o los patógenos de cualquier planta, porque aquí en últimas estamos hablando de generalidades. Estamos hablando de generalidades. Entonces, bueno, acá tenemos lo siguiente. Esos metabolitos, esto en este caso se llama control por síntesis bioquímica, es decir, control por algo que es totalmente natural. ¿A dónde pueden llegar a afectar a un artrópodo? Lo pueden afectar a nivel de su sistema nervioso, es decir, que serían neurotóxicos. Un ejemplo de estos es el piretrum, de donde salieron los piretroides. Ese es uno. ¿Sí? Entonces, salen y afectan el sistema nervioso. Hay reguladores de crecimiento, inhibidores de síntesis de quitina, inhibidores de hormonas, por ejemplo, en este caso la sadiractina, que es del NIM y se utiliza justamente con esa finalidad. Hay otros que están afectando el sistema digestivo, hay unos que están afectando la replicación del ADN, o sea, que evitan que el animal justamente se vaya a desarrollar tejidos y entonces se genera una antibiosis bastante compleja. Y también hay aquellos que están afectando la respiración celular. Ahora bien, entonces, para que esta larva de Spodoptera frugiperda se pueda alimentar de esa planta y llegue hasta el estado adulto, entonces, ¿qué se necesita? Entonces, necesita defenderse de las defensas químicas de la planta. Entonces, ahí es donde está el secreto. Cuando les pregunté si sí o no tenía que ver con la forma como se alimentaban, la respuesta era no. Y la respuesta es no justamente por esto. La estrategia, o sea, todos los artrópodos, sea una Spodoptera frugiperda, sea una Helicoverpa y Helicoverpa armígera, que no lo tenemos acá, sea cualquier fitófago, tiene que defenderse de las defensas químicas de la planta. Si no se defiende de las defensas químicas de la planta, se va a morir. Y si se muere, pues no va a dejar descendencia. Y si no deja descendencia, pues hasta ahí llegó esa especie.
Entonces, vamos a ver dos estrategias que hay para defenderse de las defensas químicas de la planta. Hay unas defensas que son internas y otras defensas que son externas. Y vamos a ver cómo se da. Entonces, empecemos con los masticadores. Entonces, el masticador, básicamente, los masticadores, ¿qué están haciendo? Es lo que hace, bueno, cámara acelerada, por supuesto. Entonces, él lo que hace es consume el alimento, consume una buena proporción de ese alimento. Y ahora viene, ¿cómo se defiende de las defensas químicas de la planta? Entonces, básicamente, entra en unos periodos de reposo. Mire, está pegándose una dormida esa larva, ¿sí? Y esto fue grabado más o menos como hacia las 2 de la tarde. Yo creo que después de un almuerzo de estos, el animalito que se fue a dormir, se fue a descansar. Pero básicamente, ¿qué es lo que él está haciendo allí? Él está neutralizando las defensas químicas de la planta, lo que él consumió. Lo hace a nivel interno. Y ya una vez, eso fue aproximadamente una media hora, entonces, ¿qué es lo que hace este animal? Ya después de ese periodo, entonces ya continúa su proceso de alimentación. Entonces, ahí tenemos justamente esa estrategia de defenderse de las defensas químicas de la planta a nivel interno. Ahora veamos los picadores chupadores. Entonces, el caso de los picadores chupadores, pues bueno, ya conocemos la estrategia de ellos, es utilizar una especie, podemos decir, de pitillo, de pajilla, algo totalmente, un tubo, algo tubular, con el cual va a requerir ingerir líquidos. El otro ingirió sólidos, este ingiere líquidos. Ahora, veamos cómo neutraliza las defensas químicas de la planta. Veámoslo con este ejemplo. Esta es una chinche, que es una chinche del arroz. Lo que estamos viendo aquí, esto que vamos a ver, esto que acaba de salir de acá, eso es saliva. Voy a devolvérselos para que lo veamos nuevamente aquí como en acción. Entonces, la chinche del aparato bucal y aquí. Ahí vemos, está tomando alimento y ahí liberó saliva. Logramos grabarlo, esto lo grabé hace mucho tiempo. Y yo no había entendido bien, bueno, ¿por qué este animal está liberando esto? Por supuesto, ya cuando ya me metí dentro de ese rollo, entendí lo siguiente. Sucede que esta chinche, cuando va a alimentarse, primero libera saliva. Es decir, una chinche, un trips, un Dalbulus maidis, un ácaro como Tetranicus urtice, como el Polyphagotarsonema latus, el Stenotarsonema spinki, cualquiera de esos ácaros que hay, todos estos insectos que son picosuctores o picadores chupadores o picadores succionadores, lo que hacen es, primero liberan una saliva, neutralizan las defensas químicas de la planta por fuera. Y luego, ¿qué es lo que hacen? Entonces, posteriormente, ahora sí, es alimentarse, es tomar el alimento. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo aquí es que son dos estrategias. Hay una estrategia que es externa y una estrategia que es interna. Por supuesto, todos los picadores chupadores también, pues parte del alimento que logra pasar y que no lograron neutralizarlo, lo neutralizan al interior. Pero el masticador no tiene la forma de hacerlo. El masticador ingresa todo y lo que hace es ya neutralizarlo internamente. ¿Qué es lo que hace? Entonces, utiliza su estilete, ¿sí? Y con ese estilete entonces llega donde se tiene que alimentar y justamente entonces viene todo el proceso de ingreso dentro del intestino. Pero para entenderlo, veámoslo con esta gráfica. Y esta gráfica nos va a ayudar a comprender cómo es que se da ese proceso. Entonces, tenemos acá, vamos a ver la alimentación. Vamos a ver cómo se da el proceso de alimentación. Ya liberó la saliva, neutralizó, y ahora sí. Entonces, ingresa el alimento, y el alimento entonces pasa por una parte, bueno, es la boca. Aquí viene lo que se conoce como el esófago. Luego viene una parte que se llama el buche, y luego, posterior a esto, entonces, viene un paso importante, y en estos picadores chupadores sí es bastante complejo el sistema digestivo, en donde pasa al intestino medio. Y el intestino medio es como en el caso nuestro, es el intestino delgado. Este sería el estómago, en el caso nuestro. Este sería el intestino delgado,
Y este de aquí sería el intestino posterior, que sería el intestino grueso. Entonces, este intestino medio tiene una función bien importante y es lo que está por dentro, que sería el lumen, es decir, de lo que él se alimentó, en el caso de un Dalbulus maidis, en el caso de un áfido, en el caso de un Peregrinus maidis, lo que hacen es que toman savia elaborada y eso es lo que forma parte de ese lumen. Ahora, para poder que le saque provecho a eso que se alimentó, entonces hay unas células que se conocen como células epiteliales. ¿Qué son las células epiteliales? Básicamente son células especializadas que tienen unas microvellosidades. Algo interesante, el intestino delgado tiene microvellosidades. ¿Y para qué tiene microvellosidades? Pues básicamente es para poder aumentar la superficie y que lo que está aquí en el lumen, entonces, haga esto, entre al insecto. Entre el insecto. Y al entrar al insecto, en la parte interior, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar la sangre del insecto. Lo que se conoce entonces como la hemolinfa. La hemolinfa de los insectos es la sangre de estos. Ahora, entonces, esto ya comienza a tener todos unos procesos ya importantes dentro de esos, en donde los insectos tienen los corazones en esta parte de aquí. Acá tiene lo que se conoce como la aorta y esto tiene este proceso. Viene de atrás hacia adelante, entonces entra por 4 o 6 corazones que puede tener un insecto, se vacía acá a este lado y vuelve y se recicla. Es un sistema circulatorio abierto. En el caso de nosotros tenemos venas, tenemos arterias y tenemos vasos capilares. En el caso de los insectos, no. Ellos no tienen esto. Entonces, esa es la razón por la cual entonces los nutrientes se mueven dentro de este. Y ya cuando terminan los procesos de nutrición, entonces hay una reabsorción, en algunos casos hay reabsorción de agua, hay reabsorción entonces también de desechos y posteriormente entonces sale en forma de excremento. Entonces, básicamente ese es el proceso con el cual se está alimentando un insecto. Ahora, veamos lo siguiente. Vamos a ver cómo se da el caso de un virus o de caso de un patógeno que va a ingresar al insecto. ¿Cuál va a ser esa ruta de desplazamiento que éste va a tener? Entonces, acá tenemos el patógeno. Estas figuras que están acá pequeñitas. Esto es entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a seguir la misma ruta, sigue la misma ruta, va para el esófago, va a llegar al buche y luego ¿a dónde va a ir? Al intestino medio. ¿Sí? Este es el intestino medio. Lo que tiene que evitar de la manera más rápida posible, que sí sucede también, pero tiene que evitarlo, es salir por acá. La salida por detrás no sería negociable para un virus porque finalmente va a quedar expuesto al ambiente y finalmente no va a poder transmitirse. Miremos, hagamos otro paréntesis y veamos el caso del COVID-19. ¿Cómo se transmite el COVID-19? ¿Sí? La forma de transmisión más importante es a través de un estornudo. Por eso piden, haga esto, estornudo de esta manera, ¿sí? O tápese la boca. Y por eso todos con tapabocas. Entonces, eso es lo que está evitando es la diseminación. Es decir, si el virus entra vía boca y logra pasar todo el trayecto hasta la parte final, ese virus hasta ahí llegó. Entonces, vamos aquí al caso de estos insectos. Entonces, atraviesa el sistema digestivo, llega al intestino medio y ¿qué tiene que buscar? Salirse, lo mismo que hacen los nutrientes. Y sale, ¿para qué? O sea, ¿para qué tiene que salir si él no se nutre del insecto? Entonces, no se nutre el insecto, sino que él necesita llegar justamente aquí, que es la glándula salival. Entonces, una característica que tienen estos patógenos es que se pueden replicar en estas células, particularmente las células del intestino medio. Ahí se pueden replicar y producir nuevos individuos, replicarse. Eso es algo que tienen estos patógenos que están afectando al maíz y de esa manera entonces el individuo queda patogénico para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el patógeno?
en resumen de todo esto, es llegar a la glándula salival. Esta es la glándula salival que justamente va a permitir la salida. Entonces, ahora, veamos aquí con este Dalbulus maidis. Entonces, este Dalbulus maidis está utilizando su aparato bucal. Acá está. Este es el aparato bucal. ¿Sí? Bueno, este es el ojo. Aquí está el aparato bucal. Entonces, libera saliva, entra alimento. Libera saliva, entra alimento. Pregunta. ¿Por qué más bien no vomitar? O salir por esa parte, por esa otra parte, por esa otra vía. Pues sucede que los insectos no tienen movimientos antiperistálticos. A ver, los movimientos peristálticos son cuando usted come, cuando uno come o cuando un insecto come, simplemente son los movimientos para poder llevar el alimento hasta el estómago y pasarlos luego al intestino medio. En el caso, al intestino delgado. En el caso de los insectos, entonces, es lo mismo. Nosotros tenemos algo y es que podemos devolver el alimento si por alguna razón algo nos cayó mal, ¿sí? Ahí es cuando uno dice, llamo a Hugo. Oh. En ese momento, cuando se está vomitando, entonces se llaman movimientos antiperistálticos. Ahora bien, los insectos no tienen movimientos antiperistálticos, por lo tanto, los insectos no pueden vomitar. Entonces, la forma de moverse ese virus es justamente llegar a la glándula salival que se necesita para neutralizar las defensas químicas de la planta. Porque veámoslo, ¿cómo lo hace el masticador? Entonces el masticador, bueno, cámara acelerada nuevamente. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace él está consumiendo y hagamos la misma representación gráfica de esto. Entonces, este es esta larva que vimos allí. Este es el intestino anterior. Entonces, el alimento ingresa por acá. Aquí estaríamos hablando del buche, este sería el esófago, algo muy corto para este, y ese sería el intestino medio. Y ese intestino medio, pues lo que va a hacer es la misma función. Simplemente es salir. ¿Y salir a dónde? Hacia la hemolinfa. Lo que sobre, sale. Entonces, sale como excrementos. Entonces, los insectos masticadores, la neutralización de ellos la dan acá, especialmente en el buche y en unas estructuras acá que se conocen como ciegos gástricos. Eso ayuda a la neutralización, porque lo que va a pasar aquí, tiene que pasar que no lo vaya a intoxicar, que no lo vaya a matar, porque pues si se murió, pues por supuesto, ya de ahí para allá sabemos que no va a haber descendencia. Entonces, conclusión parcial 2. La conclusión parcial 2 es que los insectos picadores, chupadores, utilizan una estrategia de neutralizar las defensas químicas de la planta porque el tránsito del alimento de algo que es líquido es bastante drástico. Me explico. Cuando se consume sólido, los sólidos, y uno lo ve, o sea, tómese un jugo de almuerzo y rápido le va a dar hambre. Te tiene que seguir tomando juguito para poder que al menos calme el hambre. ¿Sí? Pero si usted se come una bandeja paisa o un sancocho o ayuno, entonces usted va a tener suficiente alimento y usted no va a requerir alimentarse rápidamente. En el caso del tránsito rápido que tienen los alimentos que son líquidos, pues ¿qué va a suceder? Que no va a haber tiempo al interior del insecto para poder neutralizar esas defensas químicas de la planta. Básicamente, ahí tenemos. Si ve que no tenía que ver con la forma de la alimentación, sino con la forma como se defiende de las defensas químicas de la planta. Muy bien. Ahí tenemos la segunda. Ahora, vámonos a lo siguiente. Vamos a ver esa relación entre los patógenos del maíz y Dalbulus maidis como el vector. ¿Sí? Y esta, pues, es una fotografía cortesía de Freddy Horta, de Syngenta, que nos la facilitó. Muy bien. Acá tenemos y otra imagen también. Esta es de Mario Roberto. Esto también nos la facilitó, en donde hablamos de un complejo. Entonces, a ver. Hablamos ya de los patógenos, hablamos de los insectos y ahora vamos a meternos un poco a entender qué es lo que está sucediendo acá. Y básicamente cuando hablamos del achaparramiento, estamos hablando de un complejo que tiene que ver con un espiroplasma. ¿Qué es un espiroplasma? Pues básicamente un espiroplasma es una bacteria que no tiene paredes celulares y que tiene un metabolismo totalmente simple y se conoce como espiroplasma porque tiene esa forma pues espiralada. Se habla de complejo porque también participa un virus. Y también participan
fitoplasmas. Los virus, entonces, los virus, uno nunca mata un virus. Uno nunca, o sea, uno no puede matar un virus. ¿Alguien me explica por qué no puede matar un virus? Escríbame en el chat. ¿Por qué un virus no lo podemos matar? ¿Tenemos Ahí hay respuesta, una Lorena? primera respuesta, claro que sí. Porque no son organismos vivos. Porque no está Perfecto. vivo. Esa es la respuesta. Excelente. Y me imagino que listo, es exactamente eso. Los virus no son organismos vivos. Entonces, ¿qué es un virus? Básicamente, la mayoría de los virus tienen una cubierta proteica, o sea, son biomoléculas, son proteínas, y lo que tiene aquí es el material genético. Básicamente, digamos, en términos simples, es eso. Pero si vemos la complejidad que hay detrás de solamente esto, ¿ustedes se imaginan cómo los tienen? Los tienen encerrados. ¿Sí? Un solo virus, COVID-19 nos tiene encerrados y no tiene vida. Y no tiene vida. Bueno, entonces, tenemos espiroplasmas, tenemos virus y tenemos los fitoplasmas. La taxonomía de los fitoplasmas todavía tiene discusiones. Todavía hay discusiones a nivel taxonómico. ¿Por qué? Porque se dice que es un intermedio entre una bacteria y un virus. Entonces, estos son las complejidades de la naturaleza. ¿Sí? La complejidad de la naturaleza, y es bien, bien interesante todo esto. ¿Sí? Donde van a encontrar una información muy interesante y es lectura obligatoria que todos ustedes, yo sé que la han consultado y si no la han consultado, entonces acá tenemos el link para eso. Por supuesto que compartimos el link con ustedes, pero igual se consigue complejo de achaparramiento del maíz, en donde aquí Lolatse y colaboradores entonces hacen toda una descripción de lo que sería ese complejo. Igual estamos hablando que esto no es nuevo, o sea, estamos hablando de más o menos unos 50 años en el cual se han advertido de la presencia justamente de estos patógenos. Entonces, tenemos aquí que está el espiroplasma, el achaparramiento del maíz, tenemos el virus del rayado fino del maíz y tenemos el enanismo arbustivo del maíz. Entonces, listo, acá ya tenemos los patógenos que están relacionados directamente con la chicharrita. Ahora, metámonos a la chicharrita. Entonces, ¿qué es la chicharrita del maíz? Entonces, la chicharrita del maíz es un insecto del orden Hemiptera. ¿Sí? El orden Hemiptera. ¿Qué caracteriza el orden Hemiptera? Adivine. Fácil. Aparato bucal de tipo picador, chupador. La característica más importante que tienen los Hemiptera. Y aquí dentro de Hemiptera también están incluidos las moscas blancas, que anteriormente no estaban. Metieron las moscas blancas, todas las chinches, todos los saltahojas. Los saltahojas anteriormente pertenecían a los homópteros. La taxonomía, miren lo complejo que era taxonomía, lo del espiroplasma, lo del fitoplasma y todo esto, que hay todavía pues algunas confusiones allí. En el caso de los insectos, pues homóptera pasa a meterlo dentro de hemiptera por una sencilla razón. Una es, bueno, a nivel molecular, pero la otra es que las características del aparato bucal eran muy, muy similares. Esta es una chinche, el aparato bucal de una chinche. Y este es el aparato bucal, entonces, aquí de Dalbulus maidis. Que vamos a ver, listo, acá lo tenemos. Vamos a verlo con mayor detalle. Es mucho más pequeño, pero su estructura general, básicamente, es la misma. Tienen un estilete, esto que está aquí, anteriormente en la evolución, esto es una cubierta que fueron mandíbulas y se transformaron en un estuche para poder que él tenga un estilete, y ese estilete básicamente tiene una característica, es que tiene dos agujeros, uno donde va la saliva y otro donde sube alimento. ¿Sí? Básicamente esa es una característica general de todos los hemípteros. ¿Qué más tiene Dalbulus maidis? Igual tiene lo que tienen la mayoría, pues bueno, todos los hemípteros y otros insectos, y es que son hemimetábolos. Hemi significa mitad y mitad del cambio. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Algo que se conoce como metamorfosis incompleta. Vamos a ver un poco acerca de esta característica que tienen muchos insectos. Spodoptera frugiperda, Helicoverpacea, todo lo que son las moscas, todo lo que son pues, los lepidópteros, tienen metamorfosis completa, pasan por huevo, larva, pupa y adulto. Los hemimetábolos pasan por huevo, ninfa, 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 ninfa y finalmente el adulto.
La característica más importante, cuando uno ya lo ve desde este contexto de lo que sería la metamorfosis, saben que no es la forma, y volvemos aquí, no es la forma de los animales, es decir, de que pase por huevo, ninfa y adulto, huevo, larva, pupa de adulto, sino es una característica ecológica que es bien importante, y es que en el caso de un Spodoptera, lo que hace es que la larva se alimenta de algo totalmente diferente de lo que se alimenta el adulto. Es decir, él no compite con él mismo cuando es inmaduro o cuando es adulto. Mientras que en el caso de Talbulus maidis, en el caso de Peregrinus maidis, en el caso de Rhopalosiphum maidis, que son estas plagas del maíz, todos se alimentan en estados inmaduros y en estados adultos se alimentan de lo mismo. Se alimentan exactamente de lo mismo. E inclusive cuando uno habla de herramientas de manejo y está, por ejemplo, trabajando con insecticidas de síntesis bioquímica, extractos botánicos, estamos hablando de insecticidas de síntesis química. Uno puede utilizar insecticidas para inmaduros y puede utilizar esos mismos insecticidas para adultos. ¿Sí ve? En el caso de Spodoptera, no. Spodoptera, lo que usted utiliza para inmaduros, por lo general, usted no lo utiliza para adultos, o al menos las dosis a veces no coinciden, dependiendo pues del producto. Pero entonces, volvamos acá. Estamos hablando de un insecto que es hemíptera, que es hemimetábolo, porque tiene una metamorfosis incompleta, pasa por huevo, ninfas y adultos, y entonces, en este caso, Dalbulus maidis es un hemíptera que pertenece a una familia que se llama la familia Cicadelidae. Pasa por huevo, pasa por 5 instares ninfales, la mayoría de estos insectos pasan por 5 instares ninfales, y luego hablamos de lo que sería el adulto. Los huevos de estos insectos, ellos lo que hacen es que los ocultan, una estrategia de supervivencia bien importante. Entonces, ellos lo que hacen es que los protegen. ¿Sí? Esos huevos son huevos totalmente alargados. Aquí logramos entonces hacer unos registros videográficos de un huevo. Miren, acá está. Y aquí vemos ya en detalle ese huevo. Estamos viendo en detalle. Y recordemos que siempre queda una parte, digamos, una parte expuesta al aire, porque los huevos tienen una característica, y es que el huevo, básicamente el huevo es un estuche. Por eso en entomología a veces no hablamos del estado de desarrollo huevo, sino del estado de desarrollo embrionario. Este es un embrión que se está desarrollando internamente y requiere un intercambio gaseoso, que lo hace a través de una serie de agujeros que tiene en uno de los extremos, por acá en esta parte, donde, ¿sabes qué? Lo que hicimos nosotros fue desgarramos, quitamos la cutícula para poderlo exhibir. Y esos huequitos se llaman aerópilos. Los aerópilos es donde hay intercambio gaseoso entre el embrión y, por supuesto, la parte externa. Es la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Básicamente es eso. Y al interior de la chicharrita de la mamá, de la hembra, entonces ella lo que hace es que utiliza los espermatozoides y fecunda a través de un huequito que se llama el micrópilo. Y ahí es donde se presenta la fecundación. Luego, después de esto, entonces nacen las ninfas de primer instar, son ninfas de aproximadamente 1 milímetro y sufre todos los cambios. Y ya cuando está próxima a ser adultas, entonces uno ve esto de acá que se llaman las famosas terotecas. Terotecas como discoteca, como viejoteca, es donde se guardan las alas. Entonces la biblioteca guarda libros. La teroteca, entonces guarda las alas. O sea, esto van a ser las futuras alas. Entonces ya próximo, yo no sé, esto ya está próximo a ser un adulto. Le falta probablemente un instar más y ya sale a ser parte de este mundo y este mundo de los voladores. Entonces el mundo de los voladores, o sea, de los insectos que ya del estado adulto, en donde ya la responsabilidad del adulto comienza a volverse mucho más compleja, y la responsabilidad en este caso entonces es encontrar pareja, encontrar una fuente de alimento y para las hembras un sitio donde ubicar las posturas. Hay un documento muy interesante, lo traigo acá a colación, y es donde muestra la descripción de los diferentes estados de desarrollo de Dalbulus maidis. Muy, muy interesante. Y este trabajo entonces fue desarrollado por Alejandra Rivas Cano y mi gran amigo Jairo Rodríguez Chalarca, que él pues tiene unas imágenes espectaculares. Totalmente disponible, año 2020, recomendadísimo, recomendadísimo. Bueno, entonces estas ninfas pasan por esos 5 instares ninfales, como lo hemos mencionado, y puede llegar hasta 4 milímetros cuando ya está próximo a la parte final.
Se alimentan de savia elaborada, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. O sea, ella lo que hace es que busca uno de los haces vasculares, que es el floema. O sea, uno no debe decir que se alimenta del floema. No, uno no puede decir eso. ¿Por qué? Porque es que cuando usted toma agua de la llave, usted no se alimenta de la llave, usted se alimenta del líquido que está por dentro. Entonces, el floema es un haz vascular, es un conducto. Entonces, se alimenta de savia elaborada que va por el floema. Y el ciclo de vida, como para tenerlo muy presente, 30 días, un mes, a 25 grados centígrados. Y la eclosión del huevo o la emergencia ya de la ninfa dura aproximadamente 9 días y el desarrollo ya de las ninfas demora aproximadamente unos 17 días. Entonces, esto, digamos, es importante tenerlo presente. Dependiendo de las condiciones ambientales, recordemos, a menor temperatura, ciclos más largos. A mayor temperatura, ciclos más cortos. De ahí entonces que el cambio climático afecta el desarrollo de estos insectos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de más o menos que se pueden presentar unos dos ciclos por ciclo de cultivo. Entonces, en la medida en que se acorten los ciclos, uno puede decir, voy a tener más dispersión de estos animales. Muy bien, pasemos ahora y veamos de manera también muy rápida lo que serían los patógenos, simplemente es como para repasar algo acerca de esto. Entonces, tenemos el espiroplasma del achaparramiento del maíz, que se llama espiroplasma kunkeli, y tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Entonces, recordemos, el animal lo ingiere y de 2 a 3 semanas está disponible, ¿dónde? En la glándula salival, para salir justamente a diseminarse. Tiene una persistencia que es de tipo propagativa, es decir, se reproduce también, o sea, tiene una replicación dentro del insecto. Y esto lo hace virulífero toda la vida, o lo hace pues patogénico mejor toda la vida. Y 1 hora de alimentación es suficiente para transmitirlo. Entonces ya ahí nos vamos dando cuenta de lo complejo que se vuelve esto. En el caso del enanismo evolutivo del maíz, entonces el periodo de latencia dura hasta 2 semanas. Y en el caso del virus, del rayado fino del maíz, entonces la adquisición puede ser de 1 a 2 días, ¿sí? El periodo de latencia dura hasta de 2 a 3 semanas, ¿sí? Y el periodo de adquisición, entonces, ya sería de transmisión, sería de 1 a 2 días. Esto inclusive es mucho menos. Esto fue producto de una investigación que se hizo. Entonces, esa fue digamos, parte de la investigación que se tuvo. Ahora bien, la conclusión parcial 3, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería esa relación que uno puede ver entre el patógeno y el insecto? ¿Y por qué Dalbulus maidis se convierte en el patógeno, en el vector ideal? Entonces, se convierte en el vector ideal por una razón muy, muy clara. Y es que es dependiente del maíz. Es un insecto que es dependiente del maíz. Esa relación coevolutiva entre la planta y el insecto, entonces hace que tenga todas unas características para poder defenderse de las defensas químicas de la planta y justamente poder llegar a la planta de manera muy, muy exitosa. Eso es, si ven lo interesante que es cuando ya uno lo ve desde el punto de vista relación artrópodo, relación planta y la relación del patógeno. Muy bien, hablemos de lo siguiente. Hablemos del manejo integrado. ¿Sí? Hay mucho, o sea, esto es todo un universo. Aquí nos podemos quedar hablando horas y horas y horas sobre esto porque es fascinante. O sea, eso es un mundo fascinante y hay mucha literatura nueva sobre todo lo que se está haciendo realmente con Dalbulus y justamente el manejo, porque el manejo de este tipo de plagas o de problemas, porque finalmente, a la final uno dice, Dalbulus maidis ha estado aquí presente. Uno dice, ¿cuándo fue que vino Dalbulus a afectarse tanto? ¿Sabe cuándo? Cuando cambiamos de tecnología. ¿Por qué? Porque cuando se aplicaba anteriormente para los trozadores, cuando uno aplicaba para una grotis, aplicaba para una espodóptera, entonces estaba aplicando insecticidas que eran neurotóxicos y de paso se estaba llevando a las chicharritas, a los áfidos y a todos estos, a este complejo de insectos que son pequeños.
En ese momento, cuando una de las moléculas sale del mercado, que es carbofurano, entonces, en ese momento, pues cambiamos también a otras tecnologías, estamos hablando de cultivos que tienen BT particularmente, entonces cambia todo el sistema, y al cambiar todo el sistema, entonces tenemos que cambiar las estrategias de manejo. Y esas estrategias de manejo, pues básicamente lo que voy a decir acá, ya ustedes lo conocen. Simplemente es, miremos a ver qué podemos tener en cuenta para este tipo de problemas realmente fitosanitarios importantes. Conocidísimo, semillas certificadas, semillas tratadas y, por supuesto, regular las siembras. Mire, esta es una de las partes más complejas que hay. ¿Por qué? Porque cuando no están reguladas, pues simplemente el animal va a encontrar, pues va a salir a buscar una fuente de alimento nueva. Pues el animal, esa es su estrategia. Y encuentra el maíz, tiene dos estrategias para encontrar el maíz. Una es la visión. ¿Ya vieron esos ojos tan bonitos que tiene ese animal? ¿Sí? Y lo otro es el olfato, las antenas. Prima más la parte visual y también cuando está llegando, entonces viene la parte olfativa. Y después viene ¿qué? La parte gustativa, la que tienen en los tarsos. Entonces, por eso es bien importante esto. Ahora, cuando tenemos plantas que están afectadas, mire, en este momento, a menos yo no conozco, no sé si ustedes conocen alguna estrategia para el manejo de estos patógenos, interesante, pero especialmente el caso de virus es muy, muy complejo. Entonces, en este momento lo mejor es destruir plantas que tienen síntomas. ¿Por qué? Porque es que la planta que tiene síntomas, vamos a ver que ahí hay una manipulación del vector. Y se los voy a mostrar con otro modelo de otro insecto. Pero entonces, veámoslo así. Cuando encontramos la planta, hay que destruirla. Otra estrategia que se está usando ahora y que poco a poco, porque no tenemos esa cultura, probablemente al menos en algunas zonas no está la cultura, y es el uso de trampas amarillas. Entonces, ¿qué son las trampas amarillas? Básicamente, los insectos, y especialmente este grupo de insectos que son picadores, chupadores, que son diurnos, como Dalbulus maidis, entonces tiene una preferencia por estas longitudes de onda, 560 nanómetros de longitud de onda. Investigaciones que se han hecho desde 1990 con Dalbulus maidis, donde Todd ya lo había dicho, trampas de color amarillo que tengan estas longitudes de onda. Mire, acá está. ¿Por qué el amarillo? ¿Por qué el amarillo? ¿El amarillo qué tiene que ver el amarillo con la atracción de los insectos si las plantas realmente son de color verde? La respuesta, facilísima. Lo que nosotros vemos de color verde, básicamente es la mezcla de dos colores. Es el color azul y el color amarillo. Entonces, para que un insecto de estos se sienta atraído, ahorre energía en encontrar la potencial fuente de alimento, pues ¿qué hace? Pues básicamente se va a buscar la planta, pero la planta de color verde es mucha información. Entonces, ellos lo que hacen es que las longitudes de onda de 500 a 600 nanómetros de longitud de onda son las que estimula y es la que ingresa por los ojos y estimula el sistema nervioso y ahí el animal se va a atraer. ¿Sí? Y lo mismo pasa con este insecto, esta es la mosca blanca. Este es Trialuro de Vaporarium y Bemisia tabaci que se atraen, pero llegan hacia estos. Entonces, esto es interesante tenerlo presente. Ahora, veamos lo siguiente. Los patógenos manipulan, bueno, aquí me faltaron un par de comillas porque como no tienen conciencia como tal, a ellos, ¿qué les interesa? Les interesa atraer al vector. Interesa atraer al vector. Vamos a ver el ejemplo. Esta es la mosca blanca Trialuro de Vaporarium en un cultivo de papa acá en Subachoque. Yo me encuentro en Chía, Cundinamarca en este momento. Estos son moscas blancas. Estas moscas blancas, entonces, afectan al cultivo. Y todo esto que están viendo ustedes acá, eso es virus. Se llama el virus del amarillamiento de las venas de la papa. Ese es el virus que está afectando a este cultivo. Pero veamos lo siguiente y vamos a hacer una relación de esto con lo que uno encuentra en el cultivo, con los patógenos que ya hemos mencionado. Y es lo siguiente, esta es una hoja de papa y este color son 560 nanómetros de longitud de onda. Es una longitud de onda perfecta ¿para quién? Para la mosca blanca. Entonces,
atrae a la mosca blanca. ¿A través de qué? Ella lo que hace es que bloquea el floema y al bloquear el floema, entonces se modifican los cloroplastos y las mitocondrias y por eso da ese color amarillo. Ese color amarillo, entonces, acá mire cómo se van manifestando los síntomas realmente, esta coloración amarilla. Y veamos lo siguiente. Acá tenemos una hoja sin el virus y aquí con el virus. Y adivine cuál es la que más le atrae. La que es amarilla. Entonces, cuando uno dice virus, el virus rayado, ¿cuáles son las rayas? ¿Qué información le está dando a quién? Entonces, es probable que allí el Dalbulus maidis entonces se está sintiendo atraído y por lo tanto va a encontrar una mejor fuente de alimento. ¿Sí? Ahora, veámoslo así. El virus obstaculiza los haces vasculares de la planta. Y uno dice, ¿para qué obstaculizar los haces vasculares de la planta si atrajo a la mosca blanca y a la mosca blanca no le conviene esto? Entonces, muy sencillo. La mosca blanca va a tomar el alimento, pero va a percibir que la planta está deteriorada, que la planta no le va a dar la condición para poder ovipositar, para que sus crías se puedan desarrollar allí. Así la planta sea una planta joven. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el insecto? Va a salir a buscar nuevas plantas. Les funciona o consideran que el achaparramiento, que hay un entrecortamiento de nudos, de los entrenudos se acortan. ¿Será que hay algo que tiene que ver con esto? Entonces, bueno, aquí vemos pues, la situación de la mosca blanca. Entonces, cuando uno ve todo esto, aquí hay una información, y una información que es importante para el vector, Por eso esto se tiene que destruir, porque es que eso se convierte en una bandera que le está diciendo a los Dalbulus, vengan acá, ¿sí? Entonces, importantísimo tener esto. Bueno, pasemos ahora a lo que sería el control químico. Vamos a hacer un resumen de la parte del control químico, donde pues hablamos de las moléculas de síntesis química, y estas moléculas de síntesis química deben llegar a un sitio activo. Y el sitio activo entonces se encuentra dentro de diferentes tipos de células nerviosas, células musculares, estamos hablando de células donde se hace la síntesis de quitina. Todo esto es para qué? Para afectar la fisiología de la plaga. O sea, para eso están diseñadas estas moléculas. Entonces está afectando procesos fisiológicos que tienen que ver con la transmisión nerviosa. ¿A usted le suena esto algo como los metabolitos secundarios de las plantas? Claro, por supuesto. De ahí es donde el concepto justamente se toma de acá. Otra cosa es cuando ya se producen pues a nivel artificial. Inhibir el crecimiento y desarrollo de la plaga. Afectar la respiración celular y el movimiento a través de lo que son los músculos. En este caso, por ejemplo, las diamidas. ¿Sí? Las diamidas son un grupo de insecticidas y también se han utilizado para plagas picadoras, chupadoras. Ahora bien, ¿qué debo asociar yo dentro de todo esto que nosotros aprendimos acá de las chicharritas para utilizarlas de manera más efectiva en el control químico? Pues uno es el ciclo de vida, es decir, ¿hay insecticidas ovicidas? Hay insecticidas que son ninficidas, adulticidas. ¿Dónde se ubican las ninfas? ¿Dónde se ubican los adultos? ¿Cómo se mueven los adultos? ¿A qué hora están activos? Entonces, cuando hablamos de ese ciclo de vida, entonces uno dice, ok, a nivel de posturas tiene una característica, a nivel de ninfas tiene otra. Tiene una serie de pelos sensoriales, por lo tanto, neurotóxicos por superficie puede funcionar. ¿Sí? Importante, ¿verdad? Entonces, esto hay que tenerlo bien presente. Y segundo, los sitios de la alimentación, ¿dónde se están alimentando? Entonces, si están alimentando en el floema, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues para poder, o sea, si hay un insecticida que es vía ingestión, debe atravesar la lámina foliar y llegar a donde se alimenta, o puede ser sistémico y llegar subir vía xilema y luego debe llegar, en algún momento tiene que llegar a donde se alimentan tanto adultos como las ninfas. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la gran conclusión que tenemos nosotros a partir de esta masterclass que acabamos de dar? Entonces, básicamente,
que las chicharritas juegan en las ligas mayores. Es otra de las plagas que juegan en las ligas mayores. ¿Qué es jugar en las ligas mayores? Es una plaga que es compleja, que está directamente relacionada con el cultivo de maíz. Y al estar relacionada directamente con el cultivo de maíz, entonces se convierte en el vector ideal para este complejo de patógenos. Muy interesante, ¿verdad? Esto es fascinante. Todo este mundo de la biología, de las plagas, todo lo que son los patógenos y, por supuesto, las plantas. Y todo esto llevarlo ¿a qué? A desarrollar las mejores estrategias de manejo. Muchas gracias. Entonces, con esto terminamos esta masterclass en donde pues, hablamos de los vectores y los patógenos en el cultivo de maíz. Entonces, quedo atento a sus preguntas. Nuevamente, agradecerle a Syngenta Semillas por esta invitación, a ustedes por acompañarme justamente en la transmisión de todo este conocimiento. Muchas gracias. A ti, Edison. Vamos a dar paso a las preguntas. Una persona nos pregunta, ¿en qué edad fenológica en el cultivo de maíz hace el mayor daño y cómo recomienda su control? Bueno, mira, los mayores daños definitivamente se dan al inicio de cultivo. ¿Por qué? Porque las hojas son tiernas, porque la planta está en un proceso de desarrollo. Y mira que esas eran las etapas que nosotros más controlábamos por la presencia de plagas como Spodoptera frugiperda. O sea, allí era donde dirigíamos el mayor, vamos a decir, ataque, si cabe la palabra allí, estamos afectando a este complejo de plagas que están iniciando. Ya en la parte final, los manejos comienzan a tener otro tipo de matiz. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo? Entonces, las recomendaciones de manejo podemos devolver las diapositivas y justamente tiene que ver con eso, adelantarnos. O sea, esta es una plaga que tiene que manejarse bajo densidades de población realmente muy, muy bajas. Es decir, tenemos que tener todas esas estrategias, todas esas recomendaciones y una de ellas tiene que ver con insecticidas de síntesis química. Hay enemigos naturales también, por supuesto. Hay hongos entomopatógenos. ¿Sí? Hay hongos entomopatógenos que son interesantes para el manejo de esta plaga. Hay parasitoides, se están trabajando unos parasitoides y esperamos que en algún momento esos parasitoides se vuelvan comerciales desde el punto de vista de que recordemos que para poder que estas estrategias funcionen bien, y estamos hablando del control biológico particularmente, alguien tiene que dedicarse, alguien tiene que ser empresario para poder llevar esto justamente al agricultor. También hay otras estrategias que tienen que ver como control biológico por conservación. Esas estrategias de control biológico por conservación son importantes teniendo en cuenta esa diversidad de la fauna benéfica que tenemos. Entonces, importante esto. Lo otro es lo que tiene que ver con los extractos botánicos. Los extractos botánicos comienzan cada vez a tener mucha más fuerza y mucha más fuerza porque estuve revisando algunos de los extractos botánicos y les cuento que hay nueva información, extractos de canela, extractos bueno, la sairatina, hay diferentes que en este momento se están probando. Porque ¿qué es lo que está haciendo? Se prueban para otras plagas. Por ejemplo, hay una plaga a la que le están bombardeando con extractos botánicos, pero no se imaginan la cantidad que hay en este momento de investigaciones, que es la mosca blanca Bemisia tabaci. ¿Por qué? Porque es una plaga muy compleja que ha desarrollado resistencia. Entonces, el problema, ¿cuál va a ser ahora? El problema es que con la presión de selección que estamos teniendo con una plaga como Dalbulus maidis, entonces dentro de poco se van a comenzar a quemar moléculas. ¿Por qué? La resistencia, entonces, ¿dónde está la resistencia? O sea, cuando usted hace una aplicación en su cultivo, hay al menos un individuo de toda la población que usted tiene, que tiene genes para defenderse de las defensas químicas de la planta y de paso de los insecticidas. O sea, la resistencia justamente tiene que ver con esas estrategias evolutivas que tienen ellos para defenderse de la química de las plantas. Entonces, importante tenerlo presente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues todo un programa justamente de rotación, un programa de manejo. Ya hay que comenzar a entender. Y tal vez una de las estrategias que en este momento tiene que comenzar a primar y aquí finalmente tendríamos que hablar del control legal y es regular las siembras. Cuando regulamos las siembras, entonces ya no le estamos dando posibilidad al insecto para poder que se establezca de la manera como lo ha hecho en este momento. Ok, gracias, Edison. Otra pregunta nos hacen, ¿cuál es la diferencia entre un virus persistente y no persistente? Bueno, ok. Entonces,
La diferencia básicamente es esto. Hay virus, digamos, el virus que es no persistente es que el virus que ingresa es el virus que sale por la misma ruta. ¿Sí? El láser tiene la misma ruta. Entonces, hay un virus que llega, ingresa y lo que hace es que sale lo que entró. Mientras que el otro, el persistente, es lo que hace es él ingresa y él se replica dentro del insecto. Entonces, esa es la característica que tiene. Son mucho más agresivos justamente los segundos, teniendo en cuenta que van a ser virulíferos toda la vida. Hay unos virus que se quedan solamente en el aparato bucal y cuando el insecto ya va a liberar la saliva, ahí se devuelven. Esos son otro tipo de virus. Entonces, en este caso, los que son circulativos y no circulativos. Entonces, hay uno que es circulativo, que es el circulativo es el que hace todo el proceso de pasar por la boca, el esófago, el buche, el intestino medio, salir del intestino medio, meterse a la glándula salival y luego salir por la glándula salival. El no circulativo es el que se queda en el aparato bucal. Y dentro de los que son circulativos, entonces están los propagativos y los no propagativos. El propagativo es el que se replica dentro del insecto y el no propagativo es el que lo que entra sale así y no se replica. Perfecto, Edison. Otra pregunta, ¿qué función tienen los ácidos, como ejemplo ácido láctico, ácido cítrico y ácido ascórbico en los virus? Uy, esta pregunta es bien interesante porque, a ver, cuando estamos hablando de los virus, básicamente estamos buscando cómo destruirlos. O sea, entonces, ¿qué es destruir un virus? Entonces, y vamos al famoso COVID-19, que ese es el modelo perfecto en este momento porque todos lo entendemos. Entonces, ¿qué es lo que él tiene por fuera? Tiene una cubierta proteica. ¿Y esa cubierta proteica de quién es? Del huésped. O sea, él toma esa parte, esa cubierta es del huésped. Ahora, ¿qué es lo que se buscaría? Es romper esa cubierta. Esa es una característica. Una de esas es, yo necesito romperlo. Una forma de hacerlo, con agua y jabón, por ejemplo. ¿Sí ven? Agua y jabón, lávese las manos y 20 segundos. Ahí hay una estrategia. Otra, entonces, es cuando se aplica y llega el virus y entra, él va a tener una reacción y puede pasar, no, la verdad no conozco exactamente cuál es el mecanismo de acción exacto que tienen a nivel del ADN, pero puede llegar justamente porque muchos de estos van a tener unas reacciones de poder desligar justamente esta parte genética. Entonces, importante, digamos, allí en este caso es, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta que puede tener, y la respuesta es, debe haber un contacto, y es un contacto entre el virus y la biomolécula que nos están proponiendo allí. Se lo explico de la siguiente manera. Nada funciona por teletransportación. O sea, no existe la teletransportación. Es decir, si estamos hablando de la aplicación de unas biomoléculas, de esas biomoléculas, la característica más importante que deben tener esas biomoléculas para llegar al blanco biológico, que en este caso sería el virus, es que tienen que llegar al floema. Si no llega al floema, entonces no va a ser mayor cosa. Y no va a ser mayor cosa porque necesita tener interacción entre el patógeno y justamente esa biomolécula que nos están indicando. Entonces, la característica, lo más probable entonces es, o bien sea que destruya la cubierta proteica o que destruya el material genético. Ok, gracias por tu respuesta. Otra pregunta, Edison, ¿conoces alguna investigación sobre desarrollo de insecticidas que no afecten el sistema nervioso de los chupadores, sino que afecten las glándulas salivales? Sí, aunque estamos hablando del sistema nervioso, a ver, hay una parte del sistema nervioso que tiene que ver con las glándulas salivales y se llaman órganos cordotonales. ¿Qué son los órganos cordotonales? Los órganos cordotonales básicamente son son el sistema nervioso que está por debajo de la superficie de un insecto. Así, están por debajo de la superficie. Y la superficie
No solamente es la externa, sino a nivel interno. Por ejemplo, veámoslo en el caso de los humanos y no como órganos cordotonales, sino como órganos de presión. Cuando usted se come una papa, llega un momento donde usted, bueno, una papa o arroz y todo, llega un momento donde usted dice, yo ya no puedo más, o sea, ya no me puedo meter más a la boca. ¿Por qué usted dice, ya no me puedo meter más a la boca? Entonces, es porque hay unos órganos de presión que le dicen, ya, pare, porque si no, se va a reventar. ¿Sí? Entonces, los insectos tienen esos órganos cordotonales a nivel interno. Lo tienen, ¿saben dónde también? En la base de las antenas, que ahí tienen lo que se llama ese punto de equilibrio. Lo tienen en las patas, o sea, en esa parte intersegmental le sirve para el vuelo, pero también entonces le sirve para saber exactamente medir la presión, tanto de salida como de entrada. Entonces, muchos insecticidas ahora están orientados, es más, a esa parte de la ingestión. Esto los ha clasificado insecticidas, el grupo IRAC los ha clasificado en el 9 y en el 29. IRAC es el Comité para la Resistencia de Insecticidas. Y entonces, y muchos de estos insecticidas provienen de extractos botánicos. Es decir, primero se conocen como extractos botánicos y luego las empresas de agroquímicos lo que hacen es que las emulan, hacen biomimesis, o sea, imitan la naturaleza y desarrollan este tipo de moléculas. Entonces, básicamente, ¿qué es? Estamos hablando de insecticidas que pueden ser de síntesis bioquímica o botánicos, entre otras, y pueden ser insecticidas de síntesis química que van a entrar es vía ingestión. Pero para entrar vía ingestión, recordemos que debe llegar al floema para poder que ingrese con el alimento. Gracias, Edison. Hay muchas Con todo preguntas gusto. muy interesantes. Muchas Vamos a gracias. hacer una última y pues con el compromiso que tenemos de darle respuesta a todas las preguntas tan interesantes que nos han llegado. Esta pregunta, Edison, ¿este complejo se transmite vía semilla? Es decir, ¿los 3 patógenos se transmiten por semilla? No, el vector, lo que se ha indicado es que el vector definitivamente, o sea, se necesita un vector. Se necesita un vector porque se ubican en los haces vasculares y particularmente entonces la asociación con el vector es el que los vuelve complejos. Y en este momento la mejor forma de manejo es a través del vector. En este momento, a través del vector. Perfecto, Edison. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Cualquier contacto, aquí están mis datos. Con todo gusto podemos acompañar. Y por supuesto, como dice Lorena, vamos a responder las preguntas que quedaron en el tintero.